maestra. Buenos días. Muy Buenos buenos días. días a todos. Sean bienvenidos a esta sesión más del diplomado, que hoy ya iniciará el segundo módulo y toca el facilitador, el maestro Emilio Martínez López, quien es docente de la Escuela Superior de Artes de nuestra Universidad Autónoma de Guerrero, a la cual también le damos la bienvenida. Le saludamos y con agradecimiento, maestro, y gracias por colaborar con nosotros en este importante diplomado. Igual un saludo a cada uno de los maestros participantes que nos acompañan en el diplomado. Este diplomado se está coordinado con la Dirección General de Profesionalización de Docentes de Educación Media Superior. Y hoy nos acompaña también el maestro José Antonio Camacho Velázquez, jefe del Departamento de Profesionalización de Docentes de Educación Media Superior, quien él estará a cargo del manejo de la sala. Entonces, pues, gracias, maestro José Antonio, también por estar aquí ya presente con nosotros. Y bueno, comentarles de que 5 minutos se subirá el enlace al final de la sesión para registrar su asistencia. Y bueno, también pongo a consideración del maestro Emilio Martínez, si dé algún receso intermedio, a lo mejor unos 5 minutos, lo pongo a consideración de este maestro. Sí, de hecho estoy de acuerdo, maestro. ¿Qué les parece si tomamos un receso de 9:55 a 10:03? Nada más si me hacen favor de avisarme porque luego me voy de corrido. De acuerdo, maestro, sí pueden ser 5 o 10 minutos los que usted considere, maestro. Usted lo puede Muy bien. valorar. Y pues, vamos, sin más, le voy a dar el uso de la palabra al maestro, Alfredo Antonio Camacho Velázquez, quien es jefe de profesionalización de docentes de educación media superior, para que haga la presentación correspondiente del maestro Emilio, quien será el facilitador en el módulo, parte del módulo 2. Adelante, maestro Alfredo. Muy buenos días, saludos a todas y todos. Apagaré un momento mi cámara para que se escuche lo más clara posible mi voz. Recordarles que tengan cuidado con sus audios para que no estén abiertos durante la sesión. Procederá a leer la semblanza del maestro Emilio Martínez López. Él es egresado de la Escuela Superior de Danza del IMBA, en donde cumplió sus estudios de danza clásica y contemporánea. Reforzó su formación en el Conservatorio de Danza y en los talleres de la UNAM. Es diplomado en Pedagogía del Ballet Infantil por la Escuela Nacional de Danza, IMBA, y cuenta con un diplomado en Técnica de Danza en Puntas por la Fundación Grisco de Moscú. Dentro de su experiencia laboral se incluyen las campañas Compañía Nacional, Ballet Independiente, Oscar Rubalcaba Cía, Asalto Diario, Cuerpo Mutable, La Cebra y Tiempo de Bailar. En el extranjero colaboró en la compañía David Dorfman, Bill T. Jones, Arnie San, Freispat, Montclair University, entre otras. Ha desarrollado su trabajo docente en la Universidad Autónoma de Guadalajara, Escuela de Artes Hospicio Cabañas de Guadalajara, Academia de la Danza Mexicana y en múltiples estudios y compañías, tanto en Estados Unidos como en México. Cuenta con la certificación como maestro de ballet en técnica Vaganova, otorgado por la Academia Vaganova de San Petersburgo y avalado por la Escuela Nacional de Danza IMBA y la Fundación Elisa Carrillo Cabrera. Actualmente se dedica a la docencia en la Escuela Superior de Artes de la UAGRO y a la dirección artística del Estudio Profesional de Ballet Dagage, donde funge como maestro y coreógrafo. Es un gusto tenerlo el día de hoy con nosotros en este diplomado. Muchas gracias, maestro. Le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, maestro. Quiero agradecer
a la Dirección General de Educación Superior, a la Dirección de Profesionalización Docente y Evaluación Académica y al Departamento de Profesionalización Docente, pues por la consideración y por darme la oportunidad de trabajar con colegas docentes respecto a estos tópicos, ¿no? En especial en un momento tan definitorio donde pues todos estamos conscientes de que hay requerimientos, digamos, académicos, institucionales, y es bueno, me parece, hacer las reflexiones pertinentes, ¿no? Para poder acercarnos a la organización y poder lograr un acorpamiento de nuestros recursos culturales y poderlos explotar en un ambiente pedagógico y próspero para cada comunidad. Estoy muy agradecido y bueno, pues empecemos. Si me permiten, voy a compartir. Bueno, antes de que iniciemos, para mí es muy interesante el estar trabajando con docentes de todo el estado de Guerrero. El estado de Guerrero considero que es un estado que tiene muchas capas, ¿no? Las circunstancias de cada municipio distan mucho a veces del municipio vecino. Tenemos muchos cuadros étnicos, tenemos muchas costumbres. Guerrero está increíblemente lleno de manifestaciones culturales y pues bueno, me gustaría que se sientan libres de en cualquier momento de esta sesión levantar la mano para solicitar su opinión. Yo estoy aquí para hablar sobre cierta metodología para desarrollo de proyectos, pero estoy muy interesado también en esta diversidad que tenemos en el estado de Guerrero. Digo, ¿por qué? Porque yo también desarrollo proyectos y los proyectos básicamente empiezan por un análisis contextual. Bueno, me voy a permitir compartir cámara. Un momentito, por favor. Muy bien. Me gustaría, antes de arrancar, o más bien para arrancar, el módulo 2, que es diseño de proyectos culturales y artísticos. Después abordaremos la conceptualización respecto a un proyecto cultural y a un proyecto artístico. Pero la intención es formular objetivos claros y alcanzables. Y hay varios apartados que hay que tomar en consideración. Antes quiero comentarles que la mayoría de estos los hacemos de manera orgánica, natural, ¿no? De pura lógica y de sensibilidad. Así que, aunque parezcan de repente varios, les aseguro que es bastante sencillo. Simplemente, sí creo que con cierto rigor hay que considerarlos cada uno. Me gustaría que quien quiera me dé, o en colectivo pensemos lo que significa gestión cultural. Tomémonos un minuto para articular una idea y conceptualizar. ¿Qué es la gestión cultural? ¿Alguien quiere compartir su opinión? Muy buenos días. Buenos días. A la pregunta que acaba de decir, doctor Emilio, de acuerdo a ello, pues la gestión cultural viene siendo el conjunto de acciones donde podemos realizar y promover y impulsar y conservar la cultura. Muy bien, muchas gracias. Guadalupe Carrillo. Buenos días, maestro.
Pues para mí, gestión cultural lo definiría con una palabra. Sería impulsar, porque una gestión cultural se trata de, de crear un conjunto de acciones en los jóvenes que los conlleven o que los ayuden a impulsar y promover su cultura. Es decir, por ejemplo, aquí en Tierra Caliente, ¿qué debemos de hacer? Impulsar la cultura calentana para conservar esas tradiciones. Así yo lo definiría. Es todo. Muchas gracias, maestra. Maestro César Eduardo. Sería como establecer y vincular todas las ciencias para poder realizar micros, medios y macro, podría ser eventos o sistemas de cultura. Por lo que se observa aquí, la gestión cultural no solamente es en el aula, sino salir para observar o buscar la manera de cómo acercar todos los vínculos a un sistema de vinculación mixto entre sociedad, escuela y casa. La escuela tripartita que le llaman. Sería todo. Muchas gracias, maestro. ¿Alguien más que quiera opinar o compartir su idea de gestión? Bueno, de hecho, vamos a continuar. Muy interesante porque básicamente la gestión cultural, bueno, gestar es producir, ¿no? Eh, eh, todas las ideas que tuvieron son correctas. En la gestión cultural, en algunas definiciones así, digamos, de ciertos expertos o gente que se dedica profesionalmente a la gestión y el análisis, eh, se menciona que la gestión cultural es una práctica, dame un segundito, porque es una práctica profesional. ¿Qué quiere decir esto? Que llega a un punto también de especialización, ¿sí? Digamos, nosotros al principio suponemos que no tengo experiencia en la gestión, no tengo todo eso, no tengo los métodos, no reconozco todavía mis recursos, pero sí es algo que a través de la continuidad del trabajo se van logrando. Básicamente por el análisis contextual. Pero la gestión cultural es una práctica profesional, como mencionaron los maestros, de contexto sociopolítico, ¿sí? Sociopolíticos y culturales de las comunidades. También la gestión cultural requiere de conocimientos multidisciplinares. Eso yo lo doy asentado porque estamos analizando esto para aplicarlo desde la docencia, es decir, nuestra escuela en una comunidad. Y como mencionó el maestro César, también de la proveniencia de cada uno de nuestros alumnos, de sus familias, ¿no? La gestión cultural también incluye como mencionó la maestra Guadalupe, conectar, comunicar. Enseguida, básicamente es mediadora de los recursos culturales y de la producción cultural de nuestra comunidad. Voy a hablar de nuestra comunidad y ustedes saben que podemos mantenerlo, si quieren, ahorita por lo específico, desde nuestro municipio o incluso desde nuestra localidad o incluso desde nuestro centro de trabajo, pero esto se expande. Podemos hablar desde la mexicanidad, desde el sur global, desde Mesoamérica, donde ustedes quieran, pero digamos, porque esos son también nuestros recursos culturales. La gestión cultural tiene esta función de ser mediadora entre la creación,
la participación y el consumo cultural de nuestra comunidad, ayudando al trabajo artístico, por supuesto, para que desarrollemos procesos artísticos fluidos y trayectorias artísticas, digamos, constantes. Es decir, que nuestros artistas, los que analizan desde el punto de vista estético nuestra cultura, puedan tener la posibilidad de vivir de ello y mantener siempre como esos termómetros, ¿no? Sociales. Como decía, ayuda a desarrollar el trabajo artístico e insertarlo en una estrategia social, territorial o de mercado, y que haga fiable de manera económica, más bien fiable, yo diría sustentable, que lo haga sustentable de manera económica, social, artística y políticamente algún proyecto cultural. Esas son, en este párrafo, la idea del gestor, el gestor cultural. Otra definición lo maneja como el facilitar un adecuado acceso al patrimonio cultural. Tanto, digo, no es exclusivo de quien recibe o atestigua, es decir, del público, sino también de los creadores. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer algún proyecto cultural con nuestros alumnos, nosotros les estamos facilitando a nuestros alumnos el acceso a ese recurso cultural, a ese patrimonio cultural, y a su vez lo exponenciamos para un público. Estas estrategias, bueno, estas estrategias contienen en su definición una adecuada planificación de los recursos económicos y humanos. El gestor tiene que manejar estos recursos de manera asertiva para que sus objetivos sean claros a largo y corto plazo, que permitan llevar a cabo la planificación. La gestión cultural ha de redundar, esto es muy importante, necesariamente en el progreso general de la sociedad, teniendo como principios prioritarios el de servir como instrumento fundamental para la distribución social y el equilibrio territorial. ¿Qué quiere decir esto? La gestión cultural está orientada a acciones, pero esas acciones no se justifican si no resuelven una necesidad y si no tienen con claridad un objetivo. Por ejemplo, yo no puedo decir, mi proyecto es dar funciones de danza. Bueno, ¿eso para qué? ¿Me explico? Tengo que tener claridad para qué, porque esa pregunta me induce a pensar qué tipo de danzas, a qué tipo de población, en qué contexto. ¿Me explico? Y bueno, respecto a esta de fundamentar la distribución social y para el equilibrio territorial, se refiere, por ejemplo, el equilibrio territorial habla sobre, bueno, pongo este ejemplo. Nosotros, yo vivo aquí en Guerrero, tienen su casa en Buenavista de Cuéllar, y por mi profesión, si yo quiero ver danza, de la que sea, quiero escuchar una orquesta, necesito para referencias académicas y propias, porque tengo hijos y también quiero que vean arte, tengo que ir a la ciudad porque no hay dispersión territorial de actividades artísticas o de carteleras artísticas. Ya las instituciones no se encargan de eso. Así que, digamos, hay que hacer un análisis territorial. Por ejemplo, la gestión es, bueno, yo que vivo aquí en Buenavista, pues tengo amigos que tienen compañías de danza, pues voy a traerlas aquí a Buenavista, ¿no? Eso podría ser como un proyecto, y es también ayudar a la dispersión de los bienes culturales y artísticos en nuestros territorios. Muy importante esa función para el gestor.
¿Algún comentario, alguna duda sobre esto o alguna aportación que quieran hacer? Muy bien. Entonces, continuamos. Mencionaba que denme un segundo. La gestión cultural es multidisciplinar. No se me vayan a espantar, no vayan a pensar que tengo que ser experto en todos, pero como les decía, son consideraciones naturales, lógicas. Por ejemplo, nosotros nos organizamos en nuestra vida cotidiana a partir de nuestros recursos, tanto materiales como económicos, como de tiempo también, ¿no? Y bueno, y hacemos muchas consideraciones respecto a esto. El analizar eh, el analizar un contexto para iniciar un proyecto cultural o darle pies y brazos. Multidisciplinar significa que el gestor, el número uno, necesita aportes teóricos a la reflexión sociocultural. ¿Qué quiero decir? Puedo analizar, puedo entender cuál es el funcionamiento cultural. Por ejemplo, si en cierta comunidad el principal proveedor de recursos o facilitador de infraestructura cultural es el ayuntamiento o es la preparatoria o es el campus universitario que está allá o es una primaria, ¿no? Que organiza los eventos más relevantes, digamos, desde el punto de vista sociocultural, ¿no? También, como número dos, tengo los instrumentos de análisis de la realidad. Por ejemplo, ¿de qué análisis de qué instrumentos para analizar este contexto me puedo allegar? Por ejemplo, hay algunos mapas estoy pensando en Guerrero, por ejemplo. Si supongamos, yo quiero hacer un proyecto en la Costa Chica, pero en la Costa Chica, en la zona de los negros, ¿no? Tengo un proyecto, ¿no? Sobre danza contemporánea asociada al biotipo de los negros de la Costa Chica. Bueno, entonces tengo que ubicarlos. Si hay varios mapas, instrumentos donde puedo ver dónde están ubicados este grupo, cuál es su densidad poblacional, cuáles son sus accesos a digamos, a la formación escolar. Puedo ver cuáles son sus principales danzas, gastronomía, todas estas cosas, funcionamiento y organización social, etcétera, ¿sí? A eso se refiere. Las bases jurídicas son y económicas del área sociocultural, pues es por supuesto todas las cuestiones formales, es decir, hay que saber sobre cierta legislación de cada cosa, sobre, digamos, si yo solicito el acceso a tal instalación, cuáles son los requerimientos jurídicos que necesito, etcétera, etcétera, ¿no? Esto suena muy técnico, pero son cosas que se tiene que hacer y el gestor tiene que considerar. Conocimiento sobre políticas socioculturales. Esto significa, conocimiento sobre políticas socioculturales básicamente es sobre el análisis de los valores, los principios y digamos, de las instituciones, ¿sí? Por ejemplo, hay algunos, hace ratito mencionó la maestra Guadalupe sobre, bueno, los calentanos, desarrollan cierto tipo muy específica, ¿no? De su danza calentana, de su baile calentano, de su canto calentano, y esas manifestaciones culturales tienen valores, ¿no? Y por ejemplo, también tiene una manera de conducirse
cada grupo y cada institución, ya sea grupo folclórico o musical, a partir de esos valores y esa estética. Otro aspecto, el número 5, es la programación, la planificación y la gestión, que bueno, eso lo tiene que organizar el gestor. La otra es la gestión de recursos humanos, que vamos a ahondar un poquito más sobre esto más adelante, que yo lo considero medular. La gestión de recursos humanos es todo un apartado. Bueno, cada uno incluso. Conocimiento del área disciplinar. Esto voy a decir preferentemente, ¿sí? Esto trata sobre si yo voy a gestionar o incluso a gestar un proyecto artístico, debo de conocer la disciplina, ¿sí? Por ejemplo, para evitar improvisación, para evitar que el trabajo, el resultado no salga con consistencias y como decimos algunas veces los creadores, que se pueda sostener solo, ¿sí? Que esté articulado. Esto, sin embargo, el gestor en algunos niveles es el que conecta al creador o a su equipo creativo con la posibilidad de la presentación. Es decir, también, como les decía, el gestor no necesariamente tiene que ser experto en todo, pero se prefiere y funcionaría mejor que conociéramos también lo que estamos promoviendo o lo que queremos gestar. Conocimientos técnicos específicos. Conocimientos técnicos específicos se refiere a necesito, voy a empezar desde lo simple aparentemente, necesito facilidad del lenguaje. Necesito tener claro en el discurso mi proyecto, porque lo voy a transmitir tanto a la gente que quiero invitar a él como a la gente que quiero que me apoye, ya sea con infraestructura o con la posibilidad económica de mi proyecto. Conocimiento específico nos funciona por supuesto, saber de iluminación, saber operar audio, saber manejar una hoja de cálculo, manejar lo que son las redes sociales para comunicar, para hacer publicidad, si hablo otro idioma muy bien, ese tipo de conocimientos técnicos son apreciados. Les digo, esto, si se dan cuenta, son cosas elementales, así que no piensen que es muy complicado o que no son muchas cosas, no se me, como decía Cantinflas, no se me desavalorinen. La gestión cultural, entonces, requiere de un corpus teórico, ¿sí? Por ejemplo, a partir del análisis, ¿sí? Y también su fundamento de acción y razón de ser social. Por ejemplo, me voy a poner en el caso, yo soy académico de la Escuela Superior de Arte y quiero, la escuela está en el municipio bueno, en el poblado de Zumpango. Quiero hacer una función, una presentación para la gente de Zumpango. Obviamente, la fundamentación de mi acción y de razón social básicamente sería como mi misión y mi visión como ente artístico, como, digamos, como institución creadora de arte. Mi misión es, como mencionaba, es para resolver alguna necesidad social, obviamente respecto del tipo artístico y cultural. La exigencia territorial, esto es muy importante. Por ejemplo, ¿cuál es el tipo de manifestación cultural que a los que mis alumnos están insertos? Por ejemplo, nosotros desde que nacemos, desde que empezamos a ser sociales, empezamos a recibir, digamos, referencias estéticas. Por ejemplo,
escuchamos el son de tarima, escuchamos a los tlacololeros, escuchamos a los diablos, escuchamos la música calentana. Es decir, cada comunidad tiene sus referencias culturales y en base a esas referencias culturales territoriales hay que desarrollar la gestión del proyecto para su pertinencia. A eso se refiere. Exigencia artística, pues, por supuesto. Voy a decir esto porque me siento en un lugar indicado, ¿no? Con las personas indicadas. Estas exigencias artísticas no son menores porque estamos hablando básicamente de la médula de lo que estamos hablando. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo solamente el análisis desde el punto de vista pedagógico, como cómo plantear, digamos, valores y principios que quiero que desarrollen mis alumnos en su comunidad, bueno, eso está muy bien, pero no hay que descuidar la calidad artística. Hay que conocer de lo que hablamos y también siempre pensar que el nivel artístico siempre está evolucionando. No lo digo en específico, lo digo en cuestión general. La cultura está avanzando permanentemente y digamos, por ejemplo, cada persona respecto a su profesión tiene un tipo de cultura o tiene un tipo de manejo de sus recursos culturales o de su acervo cultural, ¿no? Nosotros hacemos esa adaptación, lo cual es muy interesante, por ejemplo, de repente escuchar hablar, a ver, ¿qué le significa a un alumno de 16 años la danza de los tlacololeros? ¿Qué le significa a una doctora de 45 años la misma danza? ¿Qué le significa a un niño de 8 años la danza de los tlacololeros? ¿Qué le significa a un ingeniero? ¿Qué le significa a una nutrióloga? ¿Qué le significa a un abogado esta? Digamos que todos esos matices, todas esas perspectivas hacen que los conceptos y los paradigmas artísticos se vayan siempre moldeando. Y bueno, con esa conciencia, porque creo que es lo fundamental, hay que tener exigencia artística para poder aprovechar y que el resultado artístico sea contundente para el público y para los ejecutantes. Como les decía, la mediación entre territorio y proyectos artísticos y culturales y creativos. El gestor conecta estos proyectos artísticos a cierto entorno, a cierto territorio, que el territorio, ya sabemos, tiene sus condiciones socioculturales. También conecta, les digo, pueden traer otros artistas de acuerdo a la necesidad cultural de mi región. ¿Qué quiero decir? Fíjense que hace como 4 años hubo en la UAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Ciudad de México, digamos, una mesa, una ponencia sobre la distribución de las becas que ofrece el Estado, ¿no? Estas de jóvenes creadores, intérpretes con trayectoria, Sistema Nacional de Creadores y todo esto. Y resulta que tomaron como muestra al teatro. Y por ejemplo, una de las críticas que hacían es que había personas que llevaban en 20 años, habían recibido esa beca 13 o 14 veces. Y lo peor de todo es que había, de veras, algunos proyectos, por ejemplo, había uno que uno dice, ¿esto qué resuelve? Un creador le dieron la beca para estar dando funciones de teatro clásico español
del Teatro del Siglo de Oro español en comunidades indígenas. No lo sé, no lo sé. Tal vez si nosotros tratando de ser positivos, digamos, no es positiva la palabra. Si nosotros queremos, podemos inventarnos una justificación de para qué les sirve a una comunidad indígena que su primer lengua no es el español, que les vayan a dar una función de fuente ovejuna o de otras piezas de teatro del siglo oro español. Bueno, pues algún programador del Estado decidió que sí, que era importante. Así que, bueno, pues hay que saber, por ejemplo, qué material ayuda y contribuye y aporta a mi territorio o al territorio donde lo voy a hacer. Porque, por ejemplo, eso también nos ubica respecto a qué tipo de proyecto, qué pertinencia y que sea alcanzable. Labora para la sociedad. Creo que esto ya está abordado y requiere también de herramientas profesionales. Hace ratito les decía, herramientas profesionales, tanto las propias como del equipo que yo vaya formando. Por ejemplo, en la diapositiva anterior de la multidisciplinaridad de la gestión cultural, yo puedo allegarme de gente que conozca. Por ejemplo, a lo mejor yo soy muy mal administrador y puedo encontrar a alguien que me ayude con esas cosas, ¿no? Yo soy malo para la legislación, o sea, no conozco. Necesito un permiso para utilizar tal pieza musical, necesito permiso para utilizar tal video en mi proyección, todas esas cosas necesito a alguien que las haga. No es necesario ser experto en todo, pero en realidad la gestión cultural, el hecho de llegar a realizar proyectos tiene mucho que ver con saber trabajar en equipo y de muy buenas ideas. ¿Alguien tiene algún comentario hasta aquí? Muy bien. Acuérdense que me pueden interrumpir. Bueno, no interrumpir, más bien pueden colaborar cuando ustedes quieran. Maestro, hay una... Tiene levantada la mano. Dígame. Alguien Sí, está adelante. levantando la mano, la maestra Florentina. Perdón, es que no veo. Pero adelante, tomen la voz. Adelante, maestra. Sí, buenos días. Yo trabajo en la Prepa 31. Incluso ahorita yo tengo un proyecto de hacer un villancico navideño ahí en el asilo y ya me acerqué al ayuntamiento nuevo y les dije, yo necesito que hagan activación física y ya me dijeron, ¿usted lo puede hacer? Sí, yo lo hago. Y para que así por salud y bienestar de la gente, de la comunidad, los va a ayudar. Dice, ¿va a ser Zumba? Sí, Zumba. Y ya me incluí y ahorita que estoy entrando al curso dije, bueno, estoy bien, soy buena gestora además de hacer eso y nos ayuda para la salud y bienestar. Y los abuelitos ya me están esperando porque los cité a las 10 y por eso, gracias. Bueno, sí, gracias a usted por el comentario. Ahora los hubiera citado a las 11. ¿Ve? Allí tuvo un problema de gestión, de organización. Claro, les digo que es una cuestión de el conocer nuestro contexto. Nos da gran ventaja para hacer análisis y para entender con claridad qué es lo que se necesita y también para ser ambiciosos. Algo que yo tengo y me siento bien por eso es que soy muy ambicioso respecto a mis proyectos y generalmente se logran, ¿no? Soy muy crítico respecto a ciertas cuestiones porque no me gusta ver el desperdicio y digamos, la inconsciencia a veces de los recursos que tienen. Que creo que de esto va, esto de la nueva escuela mexicana, es de cómo manejamos
cómo manejamos y accedemos a nuestros recursos culturales, ¿no? Así que a mí me parece que también es un buen momento para subir el nivel un par de rayitas, ¿no? Todas estas cuestiones, ojo, después vamos a hacer el análisis o lo harán después con otros facilitadores sobre lo que es la cultura y lo que es el arte, lo que es un proyecto cultural o una actividad cultural y lo que es un proyecto artístico o una actividad artística. ¿Sale? Por ejemplo, ahorita la maestra nos menciona sobre Zumba, activación física y todo esto. Muy bien. Ahí hay un análisis que hacer respecto a el tipo de proyecto. Lo tomo como, bueno, es un proyecto que usted realizó a través del análisis y saber que tenía que ser con el municipio, ¿no? Porque como les decía, en muchos territorios es el municipio quien es quien administra los espacios, quien nos puede dar acceso a al salón de la Casa de Cultura, quien nos puede dar acceso al foro, ¿no? Donde podemos presentar en fin de año o en tal fecha cierto proyecto, etcétera, etcétera. También quien nos puede facilitar el sonido, quien nos puede facilitar las mesas, etcétera, etcétera. Así que es muy importante esto que acaba de mencionar, porque es así, ¿no? Sencillo, pero tiene sus, naturalmente dependiendo del tipo de proyecto, ¿no? Hay proyectos que se dan casi de manera orgánica entre la comunidad y el artista, o el gestor, o el creador, en caso de que el gestor sea el creador. Y hay proyectos que sí se requieren por sus implicaciones, ¿no? Que pueden ser económicas, que pueden ser técnicas, que pueden no sé qué, que requieren mucho más tiempo y un tipo de gestión más profunda y elaborada. Un proyecto cultural. Aquí es muy interesante y es muy recomendable desarrollar un proyecto cultural como una secuencia ordenada de decisiones sobre tareas y recursos encaminados a lograr unos objetivos en un determinado contexto y condiciones. Ya, esto me lo he pasado hablando sobre eso. Ahora, un proyecto cultural también es un documento de carácter interno. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo desarrollo un proyecto, me sirve ponerlo de manera escrita. Les voy a comentar por qué. Por ejemplo, cuando nosotros nos administramos en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, yo hago estas cosas. Pues resulta que me contratan para dar un curso en tal lugar, pero yo tengo que pagar mi pasaje y tengo que pagar el vuelo y allá me dan el hotel y la alimentación y regreso, pero yo ya pagué mi boleto ida y vuelta. Y como fue un curso de 4 días, pues bueno, me pagaron y parecía bien el número aislado de cuánto me pagaron. Pero ya cuando llego, después de que yo pagué el vuelo y como estuve allá y no nada más estuve comiendo el alimento que me daban, ni hospedado en el hotel, sino que yo salía a pasear y no sé qué, resulta que llego y después descontando lo de mi pasaje y los gastos que tuve allá, pues me doy cuenta que no fue muy bueno, ¿no? Digo, no me fue tan bien en ir a dar ese curso. Si no hago estas cuentas, si no me siento a decir, a ver, ¿cuánto fue del vuelo? ¿Cuánto me gasté en la playera? ¿Cuánto me gasté en la michelada? ¿Cuánto me gasté cuando fui al mercado y me eché ese plato de mariscos, etcétera? No voy a poder ver cuánto realmente me convino ir a dar ese curso, ¿no? Así un proyecto nos facilita muchas tomas de decisiones, entre otras cosas. Aquí lo puse sin ningún orden específico, pero el ver de manera gráfica nuestro proyecto nos ayuda a optimizar recursos. También hacer un proceso de reflexión y relanzamiento de las ideas. ¿Qué quiero decir? Hay muchas ocasiones donde yo tengo este proyecto y lo estoy pensando
medio idealizado. Porque honestamente, un proyecto es como, digamos, a nivel de economía, es como alguien que se enamora de su idea. Y eso está bien, enamorarse de su idea, pero no donde te obnubiles que no puedas detectar la realidad, ¿no? Así que muchas veces tenerlo de manera gráfica nos vuelve nos obliga a revisar las ideas y ver cuál es su pertinencia y y qué tengo que hacer para que se sostengan. Nos ayuda a generalizar prácticas de control y seguimiento durante el desarrollo del proyecto. Esto es muy importante, orienta nuestras acciones desde el principio. Es decir, empiezo a orientar ya todo hacia el objetivo, hacia el objetivo. Eso es muy importante. Nos ayuda a establecer prioridades, criterios y actitudes comunes. ¿Qué quiero decir? A la gente que yo voy a invitar al proyecto o que tienen que participar, el ver el proyecto me ayuda a saber cuáles son las tareas y cuáles son también incluso las actitudes y los valores que busco con este proyecto. ¿Sí? Y bueno, por supuesto, nos ayuda y nos facilita la toma de decisiones. Ahora, algunas dificultades para hacer proyectos culturales. ¿Qué les parece si en este punto tomamos un receso de 10 minutitos y nos vemos a las 9:01, digo 10:01? ¿Sí? Para que tomen agua. De acuerdo, maestro. De Gracias. acuerdo. Muy De bien. acuerdo. Entonces, nos vemos en un momentito. Gracias. Gracias.
Bueno. ¿Qué les parece si retomamos? Sí, de acuerdo. Adelante, maestro. Adelante, maestro. Sí, gracias. Les quería decir que se va a compartir esta presentación en formato PDF, pero de todos modos me pidió el maestro Raimundo Radilla si podría repetir la diapositiva número 6. No sé si sea esta, porque esta es la 5 y esta es la 6. No sé si sea o sea la 7. ¿Sí está ahí el maestro Raimundo? Bueno, pues ya sé. Acuérdense que pueden tomar la palabra en cuanto quieran. Volvamos al punto que hablábamos sobre la representación gráfica de mi proyecto, que yo lo puedo trabajar todo el tiempo, ¿no? Es muy importante. Nos hace ver con transparencia ciertas cosas de manera mucho más objetiva, ¿sí? Digamos que aquí ya empezamos a ver, bueno, seguimos viendo con claridad la viabilidad de nuestros proyectos, ¿vale? Porque nos hace ver también nuestros recursos. Permítanme tantito. ¿Cuáles son las dificultades para hacer proyectos culturales? Eso es un apartado fundamental y creo que hay una frase, no recuerdo quién la decía, que decía, sabio aquel que conoce sus límites, ¿no? Eso no significa que los límites sean perennes, ¿no? Me parece que conocer los límites significa trabajar para empujarlos. Las dificultades para hacer proyectos. Que hay gente que considera un proyecto cultural una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Muchas ocasiones porque no está asociado con un beneficio económico claro, ¿no? A corto plazo. Hay, o también hay gente que no tiene tiempo para hacer esos proyectos. Esto puede ser desde dos puntos de vista, porque no están siendo obligados a hacerlo y si no están siendo obligados o no se sienten ellos obligados en su fuero interno, es que no tienen vocación para hacer proyectos artísticos, ¿no? Y esto hay que enunciarlo así porque eso ocurre, es real. Y hay ocasiones donde no aceptar los hechos nos condenan a una serie de tropiezos y a frustraciones. Otro aspecto sería hacerlo urgente versus lo importante, ¿no? Hay ocasiones donde pensamos que si no considero que es importante un proyecto artístico de buena calidad, lo voy a hacer, porque es que viene la presentación y ya faltan 2 semanas y tengo que hacerlo. ¿Me explico? O sea, un proyecto artístico, trabajarlo así, tenemos que entender que no va a tener impacto y que se va a ver lo amateur. Amateur me refiero a que no está desarrollado con cierto alcance hacia el público. Por ejemplo, voy a hablar en específico de las artes escénicas. Por ejemplo, las artes escénicas radican básicamente en una convención teatral. ¿Qué significa la convención teatral? Como una convención económica o como una convención de lenguaje. ¿Qué quiero decir? Yo, como público, sé que él es un actor y ella es una actriz. Sé que no está ocurriendo esto. Sé que ellos se prepararon y que esto es un montaje y todo esto, pero como espectador, convengo en creer esa historia y sentir que está pasando por
única vez en la historia de la humanidad, eso en ese momento. Es decir, le doy sentido de verdad. Quiero creer. Eso tenemos como espectadores, por ejemplo, estos recursos, este efecto, esta convención teatral, se vale primero de una buena técnica actoral. También se puede valer si nutre o contribuye a esa convención teatral de efectos sonoros, de escenografía, todas esas de vestuario, de utilería, cuestiones que ayuden a esa convención, a que el público sienta que está viendo de manera orgánica y natural un hecho en in situ y en tiempo real. Esa es la convención. Si yo hago productos donde no honoro esta convención teatral, me parece, o no tengo el conocimiento o la disposición a llevarlo a ese momento, pues es un buen momento, es un buen punto para reflexionar si el proyecto es pertinente o si yo soy pertinente para el proyecto, ¿no? Complejo de misionero. Complejo de misionero lo llama un autor al hecho de pensar que mi proyecto es lo nuevo, que es algo así que esta gente no conoce y que siempre lo que tengo que hacer tiene que ser para reeducar a las personas y moverles la conciencia y no sé qué, y es decir, es un exceso de ambición del proyecto, ¿no? Algo de que veremos en el futuro es el análisis de los grupos, digamos análisis sectorial. Pero denme un segundito, déjenme pasar por esto. Otro es el muro de lamentaciones. Otro de las imposibilidades de hacer proyectos es, es que no está el espacio, es que no ve el teatro, es que la gente no va, y es que la gente no trabaja, es decir, es que no me dan el apoyo, y es que no va a haber dinero. Es decir, hay muchas ocasiones donde el ajustarse a un análisis contextual significa trabajar por ello, ¿no? Es decir, si yo sé que hay dificultades, como en todos los oficios y en todas las actividades culturales y sobre todo artísticas, hay dificultades, pero pues para eso uno se embarca en estos proyectos, ¿no? Para hacer el análisis y no caer en esto de, no se puede, que no sé qué, y etcétera, etcétera. Que también puede estar implícito una disposición, ¿no? Personal a no hacer las cosas. Me ha tocado ver gente que, no sé, creo que a todos nos ha tocado, ¿no? Ver poetas que no escriben, ver pintores que no pintan, ver dramaturgos que no escriben obras, porque siempre, no, es que no me dan la B, es que no sé qué, y es decir, bueno, pero ¿cuál es el producto de tu trabajo? ¿No? Mucho cuidado con eso. Ojo, existe un culto al activismo no como social, sino al activismo de actividades, de acciones. Por ejemplo, recuerden que un proyecto cultural no busca realizar acciones, sino obtener resultados en algo. Es decir, contribuir a la solución de una necesidad colectiva, ¿no? Por ejemplo, hace ratito mencionaba la maestra sobre, bueno, yo quiero hacer un proyecto sobre la cultura calentana y todo esto. Bueno, ¿qué es el proyecto? ¿Cuál es el proyecto? ¿Nada más que baile? ¿Nada más que baile? ¿Nada más que baile? No. Es decir, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Para qué es? No. Por ejemplo, en un pueblo, yo estuve en Tixla viviendo unos años, 4 años viví allí, y durante una administración hicieron los domingos de fandango. Y ya ven que ahí se baila el son de tarima, y todos los domingos
iban, ¿no? Se ponían los músicos y bailadores y todos los domingos a, no sé, como después de las 12 del día a 2 de la tarde había este fandango. Y llegó el punto donde al principio pues la gente iba, pero después se empezó a dispersar la gente y ya los únicos que estaban alrededor de la tarima eran los músicos y los bailarines y algunos amigos de ellos, porque creo que ese proyecto dejó de evolucionar, ¿no? Así que dejó de tener un propósito y eso significa que le faltó evaluación. Vamos a hablar sobre esto después. Ojo, no interesa la participación de un equipo o de más personas. Hay ocasiones donde, no, el proyecto es mío y yo lo voy a hacer y no aceptamos que para la realización hay que, digo, en la mayoría de los casos necesitamos de allegarnos de ayuda de otras personas con otras habilidades y con otras capacidades. Denme un segundito. ¿Qué se necesita para crear y gestionar un proyecto? Dos cosas básicas: la idea y crear equipos. Equipos no necesariamente, bueno, digo, según la dimensión del proyecto, pero hay que saber estructurar, que tal vez yo necesite nada más dos equipos y seamos dos personas, ¿no? Pero solamente un equipo puede ser una persona, pero es decir, tiene encargadas ciertas áreas específicas. Necesito de un equipo creativo, ¿sí? Los que están hablando básicamente sobre el tema, la médula, nuestro capital artístico. Un equipo técnico, por ejemplo, si yo voy a hacer una presentación en el, no sé, digamos, en el Sentimientos de la Nación, ¿no? En el auditorio Teatro Sentimientos de la Nación. Bueno, yo tengo mi equipo creativo, pero necesito un equipo técnico. El equipo técnico se encarga de la tramoya, manejo de luces, escenografía, etcétera, etcétera. También la producción, en un equipo de producción ejecutiva que son los que están manejando todos los equipos a nivel general para que cada acción de cada de estos equipos esté orientada hacia el mismo objetivo. ¿Me explico? No que cada equipo vaya por su lado, sino el equipo, la producción ejecutiva administra tanto los recursos humanos como económicos para esa realización. Un equipo de comunicación. Un equipo de comunicación es muy importante, por ejemplo, incluso desde la gestación del proyecto. Yo aquí necesito que un grupo vaya a decirle al director de la escuela: mire, maestro, es este proyecto, etcétera, etcétera, en una primera etapa, y después necesito que este grupo de comunicación distribuya la información ya del proyecto a implementar, es decir, la publicidad propia del evento, ¿no? El equipo artístico. El equipo artístico es fundamental, capital. El equipo artístico, estamos hablando de las personas que van a estar en el escenario o ejecutando el proyecto, ¿sí? Voy a hacer aquí un paréntesis porque considero que el equipo artístico es fundamental, pero es a veces lo más difícil de obtener. El equipo, digamos, yo doy, bueno, como saben, ¿no? Estoy dando clases en la Escuela Superior de Artes y me llama mucho la atención. Yo doy aparte clases en algunas instituciones de tipo, digamos, particular, ¿no? Pero siempre me ha llamado la atención esto, que, digamos, a nivel escolar, ya universitario, por ejemplo, yo tengo un taller de composición coreográfica y tengo 9 alumnos que están inscritos en este taller para trabajar y tallerear movimientos, coreografías, etcétera, etcétera. Pero cuando vamos a presentar, digamos, ¿saben qué? Para cierre de semestre se va a hacer esto. Muchos
dicen, sí, 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 sí quiero. Y la danza va a ser y esta es la música y todo. Ah, sí, sí, sí. Ah, pero los ensayos van a ser igual ahora y, pues, ay, ahí como que ya no. O sea, como que quieren presentarse, pero no quieren ensayar. Muchos se aprenden la coreografía y ya quieren bailarla y no quieren limpiarla, no quieren trabajarla. Y va pasando esto, que por ejemplo, de 9 que dicen que sí, acabas trabajando con 3, porque los otros tienen simplemente un problema de no saber decir no. ¿Qué quiero decir? A mí, si por ejemplo, si yo estoy haciendo un montaje con 9 y durante el proceso de montaje, que no falten 2 un día, pues no puedo avanzar porque voy a estar teniéndolos ahí como fantasmas y diciéndole a los otros, mira, tú vas a hacer esto y te vas a desplazar para acá, aquí va a estar esta compañera y este compañero que no vinieron, ¿no? Pero no sé qué. Así que van mellando el proceso, digamos, de composición, pero después se sigue. Si tú le dices, oye, no puedes faltar durante el montaje porque no puedo montar si no están. Ay, maestro, pero sí, 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 ahora sí voy ya, no me saque, que no sé qué. Y ese tipo de cosas. Es esto que hay gente, no hay problema en decir, no puedo, no me interesa el proyecto. Hay que también leerlo así. Y hay ocasiones donde nos dejan la decisión a nosotros. Y uno tiene que decirle, mira, tú dirás lo que quieras, pero no puedes ensayar. Nunca vienes, siempre faltas, así que si tú no decides, voy a tener que decidir yo. No estás en el proyecto. Estas cosas duelen, pero hay que aceptarlas. Yo lo he aceptado como para evitarme problemas y para poder desarrollar proyectos, porque si no, por eso les comento, es difícil crear un equipo artístico, tener un equipo artístico. Bueno, estos son los equipos que considero requiere un proyecto. ¿Por dónde empezar? Les decía, hay que ponerlo por escrito. Los niveles de un proyecto. La idea. Sí, tengo la idea, que es nuestro maná, digamos. Ahí. Siempre está bien, apenas, no necesariamente teniendo la idea, ya me voy a sentar a hacerlo por escrito. Pero a veces sí, ¿no? Las ideas vienen muy claras y puedo empezar a hacer un esbozo. El esbozo puede tener, y hay que tratar de hacerlo lo más objetivo posible. Como les decía, como un proyecto económico y todo esto es bueno soñar, pero también a los artistas nos cuesta trabajo mantenernos con un pie en la realidad. Hace años, les comparto esto, hace años tomé un curso ahí en el museo de la Secretaría de Hacienda en la calle Tacuba, en el centro. Y era un curso sobre pymes, ¿no? Y proyectos. Y resulta que dio la casualidad que durante este curso, que eran 4 fines de semana, anduvo por allí un señor que era una eminencia, ¿no? Que era asesor económico en el Banco Mundial y de la no sé qué, y era mexicano y no sé qué. Y resulta que él iba a dar una conferencia, ¿no? Abierta al público sobre proyectos, cómo crear proyectos, tus propios negocios, tu pyme. Y resulta que, pues, como este curso había sido muy técnico, como no, y el capital y términos así como mi proyecto vaca, mi capital no sé qué, así, ¿no? Números, cifras, muy interesantes, voy a decir, pero muy técnico. Resulta que este señor, yo esperaba que diera una conferencia así, súper técnica. Y él, ¿sabe qué nos dijo? Cuando le preguntaron, ¿qué consejo nos da a los emprendedores? Él dijo, en vez de hablar de números, macrocifras, estadísticas y todo esto, nos dijo algo, a mí me parece maravilloso, ¿no? Porque me pareció los pies en la tierra. Me dijo, sean objetivos con sus proyectos. Uno, cuando tiene un proyecto económico, digamos, como un negocio,
uno se enamora, ¿no? Hay veces que dices, no, voy a poner, no sé, voy a poner una cremería. ¿En dónde? No, pues en esta esquina porque pasa gente y no sé qué. Y dices, y estás tan enamorado de tu proyecto que empiezas a hacer estos análisis ya resolviendo, diciendo que ese lugar, el único que, porque te ofrecieron ese lugar, tú ya creas que ese lugar es y que va a pasar mucha gente, que allí, que es el punto y no sé qué. O sea, te enamoras tanto de tu proyecto que dejas de ser objetivo. Y básicamente nos decía, ahondó sobre ese asunto. Y creo que un poco, por eso es importante sentarse, porque uno puede empezar a ver si el proyecto es pertinente, si es realizable, si tiene futuro. El esbozo empieza a hacer eso. Y el esbozo hay ocasiones que en este punto ya se puede compartir con el equipo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una idea y antes de, no luego llamo al equipo, pues, ¿saben que tengo esta idea? Y todavía no tengo nada claro, pero ya tengo la idea. No conviene, me conviene a mí. Lo empiezo a esbozar y tal vez a partir del esbozo es cuando puedo ya invitar a gente, que también ellos entiendan el sentido real, artístico y las pretensiones del proyecto artístico, cultural, los objetivos. Así que después paso a un anteproyecto. ¿Sí? El anteproyecto es, bueno, ¿de qué necesito allegar? ¿Qué equipos necesito? ¿Qué producción? ¿A qué infraestructura tengo que acceder? ¿A qué equipamiento? Etcétera. Y posteriormente, aquí por supuesto ya lo estoy trabajando con todos los equipos, el proyecto a implementar. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son las metas? Y el objetivo específico de mi proyecto tiene que ser ya claro aquí y todo el equipo lo debe de entender. Y todos tenemos que jalar para el mismo lado para a su vez después llegar al proyecto implementado, que serían ya las funciones, la exposición o lo que ustedes quieran. Denme un segundo. Es que no veo aquí. Voy a... Ajá. Esquema para la elaboración de proyectos culturales. Las bases contextuales. Lo dividí en 3 bloques, pero uno, las bases contextuales del proyecto. ¿Qué quiero decir? Hicimos el análisis contextual, ¿sí? El territorio. Por ejemplo, en base a mi análisis contextual, desarrollo mis finalidades. La dinámica territorial va a influir, ¿sí? De acuerdo a las especificidades de mi comunidad. La dinámica sectorial, ¿qué quiere decir dinámica sectorial? Yo no soy el único que está haciendo proyectos artísticos. En mi sector, ¿cómo están? ¿Quién más está trabajando las cosas que yo hago? ¿Quién más está realizando proyectos artísticos? Tengo que conocer eso también para insertarme como parte de una dinámica sectorial. ¿Me explico? El encuadre en el contexto de otras políticas. Por ejemplo, hay ocasiones, y esto lo digo en realidad, ¿no? Hay ocasiones donde en un municipio los únicos días que puedes dar funciones cuando le conviene al funcionario municipal, ¿no? O los días que te pueden prestar el teatro es cuando hacen su feria o algún evento así. Por ejemplo, ¿no? Los orígenes y los antecedentes del proyecto tienen que estar aquí, en las bases conceptuales, para que se justifique su realización en ese punto, en ese momento y con esas personas. El análisis interno de la organización gestora, ¿ok? Por ejemplo, yo estoy haciendo proyectos en Buenavista, pero ¿por qué? Tal vez porque vivo en Buenavista, ¿no? Ok, ¿y qué tipo de proyectos estoy organizando? De acuerdo a lo que me pide mi comunidad, mi
mi organización tiene fundamentos en esta comunidad o nada más soy yo, un chilango que vive fuera y que está haciendo estos proyectos como según. Es decir, muchas maneras de analizarlo, ¿no? Aquí es un bloque donde veo también la identidad de mi organización y de mis proyectos. La definición del proyecto, a qué público va destinado, objetivos, previsión y la previsión de evaluación. ¿Qué quiero decir? La evaluación es muy importante y se puede ir haciendo a diferentes etapas, no siempre al final. Se puede ir haciendo cortes de evaluación. Los contenidos del proyecto, muy importante, las líneas estratégicas, es decir, a dónde, con quién lo voy a orientar y cómo, en qué foros, con qué personas, en qué contexto. Las acciones, eso va, por supuesto, a derivar en las acciones, va a determinar las acciones y también el modelo de gestión que yo voy a tener. Por ejemplo, hay ocasiones donde mi modelo de gestión, si estoy trabajando para mi universidad, pues es una manera de gestionarme. Pero si, por ejemplo, me dieron la beca de proyectos, no sé qué, y yo tengo una administración, tengo que administrar el proyecto de diferente manera, ¿no? Por ejemplo, hay ocasiones donde tienes que cada mes dar un reporte de actividades y un video, etcétera, etcétera. Y hay otras, por ejemplo, si tú lo haces de manera personal, donde, digamos, tu modelo es diferente. A eso se refiere del modelo de gestión y hay que tratar de encontrar el más apropiado. Producción del proyecto, planificación de la producción, ¿sí? Voy a utilizar qué tipo de vestuario, qué tipo de escenografía, está determinado por el escenario que voy a utilizar, no voy a utilizar micrófonos, digamos, de foro, etcétera, etcétera, ¿no? La estructura organizativa y los recursos humanos, para eso son los equipos, la comunicación, que es la publicidad, digamos, los requisitos administrativos e infraestructurales que mencionaba. Si yo voy a, digamos, si yo quiero dar una función para los alumnos de la prepa tal, pues tengo que hablar primero, solicitar un permiso con el director y que ellos vean la pertinencia y ellos me determinen qué fecha, qué día y etcétera, ¿no? Y esto puede ser en una escuela, también si yo quiero incluso dar clase, dar una presentación. Hay gente que dice, no, nada más llegamos y bailamos allí en la cancha. No, esas cosas hay ocasiones que no son pertinentes. Hay que ser conscientes de eso. Aspectos jurídicos, bueno, está implícito. Y la gestión económica y financiera. Ahora que mencionamos la cuestión económica y financiera, hace ratito que vimos en la diapositiva sobre las dificultades para hacer proyectos culturales, olvidé mencionar uno que es fundamental y me vino incluso ahorita a la mente. No hay dinero. Esta es otra idea que existe en el contexto de los proyectos culturales. Por ejemplo, hay gente que no tiene interés porque no hay dinero. Y de hecho, y también hay gente, y esto es catastrófico, que piensa en un proyecto artístico sin pensar que para que sea un proyecto viable, tiene que ser económicamente sustentable, que de alguna manera tiene que obtenerse los recursos. Este es como caminar en el filo de una navaja, porque por un lado, tenemos la idea romántica de que no, el arte no se paga, incluso como público, ¿no? No queremos pagar, no estamos acostumbrados, lo voy a decir, a pagar. Y por otro lado, el proyecto sí queremos que salga de calidad, ¿no? Así que luego es esta también otra de las dificultades que son intrínsecas y extrínsecas, ¿no? Volvamos aquí. La producción del proyecto, que es la gestión económica y financiera.
¿Sí? Bueno, está claro cuál es su objetivo. Un poco de diseño estratégico a grosso modo. A grosso modo. Iniciamos con el análisis contextual. Elaboramos un diagnóstico. Obtenemos un diagnóstico, más bien. Ojo, obtenemos un diagnóstico. Es muy importante aceptar los hechos para podernos adaptar y no desmoralizarnos ni crear, ya saben, estas fantasías y pensar que vamos a hacer lo más grande, lo más bello y todo esto. Desarrollamos los objetivos, ¿sí? Acuérdense que un proyecto no es acciones, sino resultados. ¿Cuáles son los resultados? La obtención de resultados. Desarrollamos las estrategias para orientar nuestras acciones y la evaluación. Muy importante, la evaluación. En ciertas ocasiones, para presentar un proyecto nos basta un buen discurso y hablar con la persona indicada, ¿no? La persona que tiene, digamos, el escenario que nos va a facilitar ciertas cosas para que nosotros podamos llegar ante el público. Pero hay ocasiones donde lo tenemos que tener escrito, ¿no? Por ejemplo, nuestro proyecto escrito lo podemos ir orientando y formateando de acuerdo a el destinatario. Por ejemplo, si yo voy a hablar con el director de actividades culturales del ayuntamiento, tal vez con una descripción de una hoja del proyecto le es suficiente, pero si yo quiero obtener una beca de Limba, pues tengo que desarrollarlo mucho más, ¿no? Así que generalmente empiezo a desarrollar dossier o una carpeta de acuerdo al destinatario. Estas son algunas generalidades que no necesariamente están en este orden como va a ser, ¿no? Pero digamos que son cuestiones que, en cuestión de descripción y de justificación de nuestro proyecto, sirve. Algunos pueden ser más grandes que otros, también de acuerdo al destinatario. Por ejemplo, la semblanza curricular puede no ser tan relevante para cierto destinatario. A lo mejor cierto destinatario lo que quiere es que ahonden los objetivos y otro destinatario quiere, bueno, ver el plan de trabajo para ver si se adapta a sus posibilidades, ¿no? Así que, digamos, la portada, la semblanza curricular, descripción y justificación, los objetivos, las metas, el plan de trabajo, presupuesto, el organigrama, los requerimientos técnicos, estrategia publicitaria y, bueno, por supuesto, la información de contacto y los anexos, ¿no? Okay. Pero esto es básicamente lo que sugerimos. Ahora, les comentaba, aunque no le tenga que presentar un dossier o una carpeta a un secretario de actividades culturales o un regidor de actividades culturales o al director de la Casa de Cultura o a mi director de mi escuela para que yo tengo que tener con claridad desarrollados estos puntos. ¿Sí? Algunas observaciones, por ejemplo, que sirve para la elaboración de nuestros proyectos contestarnos es de una manera muy básica, pero muy funcional. Estas preguntas. ¿Qué? Lo que quiero hacer de manera general. ¿Sí? ¿Para qué? La finalidad y los objetivos. El por qué. Ahí es donde viene la justificación que fundamenta la finalidad del proyecto. ¿Quién? ¿Quién lo organiza? ¿Para quién? El público beneficiario. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué? ¿Y cuánto? Muy importante. ¿Sí? Esto nos ayuda a aclararnos. Y también con contundencia, poder presentar un proyecto, digamos, tangible. Digo, obviamente, en la medida de lo posible. Algunas cosas que se pueden volver confusas podría ser esta en la descripción. La descripción
debe de ser la explicación general del proceso mediante el cual se pretende llevar a cabo el trabajo. ¿Sí? Y también es muy importante que explique el paso a paso del desarrollo del proyecto. Y también que cada acción que justifique, sobre todo, que justifique que cada necesidad, bueno, que cada acción que yo voy a desarrollar cumple en cierta medida con alguna necesidad que da pie al proyecto. Es decir, que no desarrollo actividades sin una justificación o sin una aportación a una necesidad. ¿Sí? Muy importante. El objetivo general y el específico, ¿sí? Ojo, deben de empezar con un verbo de acción en infinitivo. Es decir, lo que les comentaba hace rato, no puedo decir, vamos a dar funciones de danza. No. Puedo decir, preservar o aportar a la apreciación de, etcétera, etcétera. ¿Sí? En ese sentido está el objetivo general. Y en lo específico, pues bueno, se puede ahondar más a partir de todo eso. Pero nos da, digamos, a nivel semántico, una clara idea de lo que necesitamos hacer con claridad. Bueno, ya vimos lo de la justificación. Es uno de los elementos más importantes del proyecto, ya que deberá de describir de forma clara y concisa la razón por la cual se lleva a cabo el proyecto e indicará la necesidad de la comunidad que se resuelve. Debe brindar los argumentos que determinan la importancia de la realización del proyecto. Muy importante, muy importante. Ahorita que estamos hablando respecto de todo esto, quiero sugerirles esto, ¿no? Tampoco quiero condicionar, ustedes deben de entender esto como esto. No, pero quiero sugerirles que piensen que todo esto lo estamos viendo a diferentes niveles de proyectos. Hay ocasiones donde este método solamente nos va a aclarar, y esa es mi principal intención, a gestar proyectos, incluso en lo personal, de manera lógica y congruente. ¿Sí? Las actividades, bueno, son las actividades que están encaminadas hacia el objetivo del proyecto. No puede haber, lo que les decía, un activismo infértil. Lo que tiene que haber, cada actividad debe de estar orientada a obtener un resultado. Cada actividad tiene que estar orientada a la obtención de un resultado. La evaluación. Esto también es mucho de los asuntos fundamentales. Por ejemplo, cuando ustedes, digo, los pedagogos, ¿no? Hay ciertos modelos educativos que tienen su planteamiento, su desarrollo, y su método de evaluación. A mí me parece fundamental que hagamos evaluación, ¿no? Ahora, les voy a decir, ustedes podrán aportar algunas cosas, pero se evalúa para mejorar. Punto. Voy a decir ahí punto. No se evalúa, ¿por qué? Pues, primero, a lo mejor no me interesa continuar. No me interesa continuar, no me interesa ver cuál es el resultado, así que yo terminé aquí y ahí muere para mí. Ya se acabó el proyecto y ahora veré a otro lado. Puede ser, sin embargo, no está mal. Hay ocasiones donde en equipo se dice, bueno, ya aquí concluimos esto y tal. Pero para eso también sirve la evaluación, ¿no? La evaluación también sirve para tomar esas decisiones
institucionales, de decir, bueno, muy bien, terminamos, se cumplió el objetivo, ya. Nos vemos después para el siguiente proyecto. También nos ayuda la evaluación a justificar nuevas propuestas. Es decir, podemos ir descubriendo, por ejemplo, si yo presenté esto, vi la reacción del público, vi la reacción de mi comunidad y empiezo a ver ciertas necesidades o cierta, digamos, no necesidad, sino cierto requerimiento de continuidad en otro tema o en otro contexto, ¿no? También, como les decía, nos sirve para culminar proyectos y la toma de decisiones. Es decir, yo ya no quiero trabajar con esta persona, ya quiero ahora trabajar aquí, ya, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, no se evalúa porque no hay ganas de continuar, no hay un método para evaluarme, o no lo desarrollé, o no lo quiero ver. Se tiene la tendencia a guardar la información, ¿no? Por ejemplo, este fue el resultado y no quiero ya esto que hice con mi equipo. A veces ni a mi equipo le comunico porque, digo, cuáles son los resultados y las expectativas, ¿no? Y me guardo la información, no la quiero compartir ni siquiera con el equipo. Y hay gente que no considera importante una evaluación. Bueno, ustedes dirán. Ahora, básicamente, este es el fin de mi presentación. Agradecería que me externaran sus comentarios, ¿no? Si tienen alguna, creo que como propuesta, o más bien como requerimiento pedagógico, vamos a hacer proyectos y los vamos a enmarcar en un proceso pedagógico que sea de preferencia significativo. Así que espero que esto les sea de utilidad y me gustaría para la sesión, digamos, yo tengo planeado esta presentación para el día de hoy y para el próximo viernes me gustaría compartir algunos ejemplos, tanto de proyectos personales como de proyectos que insertados, digamos, con este análisis cultural, algunas ideas como la decolonización, como la decolonización estética, etcétera, que podemos hablar para lo futuro, pero me gustaría desarrollar casos prácticos o que analicemos casos prácticos, ya con esta idea de buscar que sean alcanzables, ¿sí? Para la próxima sesión. ¿Qué les parece si para la próxima sesión, a cualquier nivel, puede ser desde un esbozo o simplemente con la idea? Y también porque hay gente que, bueno, yo les digo, les decía que estoy muy emocionado de que pues tengo a todo guerrero prácticamente, ¿no? Así que me interesan mucho sus proyectos, tengo un interés personal por cuáles son. Así que respecto a esta presentación, ¿alguna duda, algún comentario, una opinión? No, todo bien, gracias. Muy bien. ¿Qué tal? También estamos emocionados, maestro. Muchas gracias por compartirnos sus conocimientos. A la orden, maestra. Gracias, maestro, y agradecimiento a todos los participantes. Entonces, maestro, ¿cómo vamos a coordinar, digamos, si esta actividad se podrá subir al Drive, la información? Claro que sí. Algunos ahorita, bueno, ya están habilitados con los permisos para subir la carpeta. Y entonces nosotros ya publicaríamos el Drive en el grupo de WhatsApp para que los participantes también puedan acceder y
porque preguntan también si puede ser compartida su información de la exposición. Entonces, creo que ahí es el medio Claro que sí, maestro. socializarlo, ¿sí? Entonces, Claro. por ahí lo haríamos. En la otra información sobre el desarrollo del diplomado, quiero expresar de que está programado las sesiones para la semana que entra, el viernes y el sábado, de igual manera, que es el 13 y 14, y de ahí se suspende por el periodo de vacaciones y lo retomaríamos hasta el día 10 de enero. Estas sesiones todavía nos va a hacer el favor de exponerlas, compartirlas el maestro Emilio. Él le correspondieron 4 sesiones, entonces él estaría concluyendo el 10 de enero y de ahí ya retomaría la maestra Ana Laura Carranza, que también es docente de la Escuela Superior de Artes, con otras 4 sesiones, y tendríamos una sesión más con el maestro Gerardo Sámano, quien es trabajador del centro de INA Guerrero. Entonces, con eso vamos a concluir lo que es el módulo 2. Esa sería la otra información. Y en breve, el maestro Alfredo Antonio Camacho Velázquez, quien es el jefe del Departamento de Profesionalización de Docentes de Educación Media Superior, estará subiendo el link para que podamos registrar la asistencia. Le pedimos, pues se dará una media hora para que hagan el registro, porque hemos estado dándonos cuenta que en el grupo, a veces hasta las 2 horas nos están solicitando el link, ¿no? Entonces, les pedimos de favor, que vamos a dar media hora para que con calma puedan tomar su asistencia. Sería la información y pues agradecer también el acompañamiento que nos dan los directores general, los que estamos organizando lo del diplomado, que es la Dirección General de Extensión. Nos acompaña el doctor Alejandro Raimundo Jiménez Ortega, director general de Extensión, y también nos acompaña la doctora Yamín Leiva Morales, quien es también la directora de profesionalización de docentes de educación media superior. Entonces, pues agradecemos su presencia. Se encuentra aquí con nosotros. También a los facilitadores que nos siguen dando acompañamiento, como es el maestro Filogonio, por aquí también sigue con nosotros, la maestra Claudia Canseco, por ahí también veo al maestro Gerardo Sámano. Entonces, pues esa es la información y pues muchas gracias. Les deseamos un excelente fin de semana y retomaríamos el día viernes próximo 13 y 14 y ya ahí tomamos un receso. Cualquier comentario o algo, siguen activos el grupo de WhatsApp y ahí estaremos pendientes juntos con los que estamos ahora sí que organizando, ¿no? Ahí con la dirección de profesionalización de docentes de nivel medio superior. Pues sería de mi parte, no sé, doctora Jazmín, si desea hacer algún comentario. Gracias, maestro Leonardo. Buenos días a todos y todas. Solamente saludarles y agradecerles, por supuesto, a los facilitadores, en este caso al maestro Emilio Martínez, por esta importante colaboración. Y aquí estamos acompañando a el desarrollo del diplomado. Pasen un excelente fin de semana. Un gusto saludarles. Realmente. Saludos, maestro Leonardo. Muchas gracias. Estamos a la orden, sí. Gracias, saludos a todos y bueno. Gracias, maestro Emilio. Maestro Emilio. Gracias. Un agradecimiento. Gracias. Maestra Jazmín, se le extrañó ayer. Sí, gracias. No pude Saludos, ya estar. sabe, maestra, se le quiere mucho. Igualmente, un abrazo. Excelente fin de semana a todos. Ahí estamos, entonces. Gracias. Sí. Maestro Alfredo, no sé si ya pudiera subir el link para la asistencia, de favor. Sí, maestro, ya está en el chat, de hecho, de la sesión.
Igual se va a compartir brevemente en el grupo de WhatsApp para quienes no pudieron anotarlo desde aquí, igual para que se registre. Pero sí, ya se subió desde hace como 8 minutos más o menos. De acuerdo, maestro, muchas gracias. Sí, quedó al pendiente cualquier asunto. Igual, maestros, me pueden enviar un mensajito, cualquier cosa. Muchas gracias. Entonces, pues quedamos a la orden y sí, excelente procedo fin de a semana. finalizar la sesión. Excelente fin de semana. Saludos. Saludos a todos. Saludos para mi maestra Yasmín, desde mi tierra Hola. caliente. A ver cuándo se da una vuelta por acá, maestra Yasmín. Claro que sí, con gusto. Vamos a ir en breve. Ya estamos programando las visitas. Gracias, maestro. Igualmente un saludo desde acá. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Feliz fin de semana. Estamos. Igualmente, maestra. Estamos, pues. Estoy en un curso.